teatro griego, Prometeo encadenado. Licenciado, Muy bien, cuando a María ver. leyó, eh, Buenas tardes, jóvenes señoritas. Una vez más, vamos a comenzar una nueva sesión de literatura en este caso. Mantengan sus cámaras encendidas, por favor, sus micrófonos apagados y la música puede intervenir en orden, ¿sí? Solamente veo a Kevin y a Kevin. Muy bien, les Sí, vamos a la mi cámara está prendida, pero literatura. usted no la ve. Sí, eso es lo que estoy diciendo, pues no lo veo. Es algo raro. Es una señal también. Bueno, nos dirigimos a la guía de literatura, ¿sí? En la página 43 empezamos un nuevo tema. En este caso, el teatro griego, ya, Prometeo encadenado, ¿sí? Ahí está Piero, está Guadalupe, ahí está Angel también. Muy bien. Miren, cuando hablamos del teatro griego, la anterior hablábamos de los géneros literarios, ¿no es cierto? Uno de los géneros literarios es el género dramático. Género dramático que ha persistido hasta el día de hoy. Bien, el género dramático tiene tres especies, que son la tragedia, la comedia y el drama. Ahora bien, ¿cómo se inicia esto? Pues vamos a ver cómo se inicia el teatro griego y cuáles son los máximos representantes, ¿no? Del teatro griego. ¿Ya? Hay algunas características de por ahí. Muy bien. Vamos a leer entonces la parte de la biografía, bueno, la introducción al a mí tema me del gusta la teatro griego. ¿Ya? La introducción al teatro griego. Ahí tenemos en un pergamino dorado bien bonito. Y vamos a ver, entonces, primero, a ver, hay un párrafo largo, ¿ya? Grande, y el otro párrafo que es chiquito. ¿Ya? Entonces, el párrafo largo, a ver, lo va a leer Guadalupe, y el párrafo chiquito lo va a leer Piero. Ya, a ver. Introducción. El, el teatro griego remonta a la cultura griega en el siglo, en el siglo, Siglo VI. en el siglo VI, gracias, relacionándose con el culto a Dioniso, dios del vino y la fertilidad. Por ello se producen fiestas en honor al dios denominadas dityrambos. Estas celebraciones, si bien empezaron en el campo como pequeñas diosíacas, darían origen a la comedia interminaria por ubicarse en la ciudad, convirtiéndose en grandes diosíacas, la cual daría a su vez inicio a la tragedia. De estas dos especies, la tragedia fue la que alcanzó mayor importancia en la producción teatral de la época, gracias a su difusión por parte de los gobernantes griegos, destacando el periodo conocido como el siglo de Pericles, siglo V a no sé qué. Siglo V AC. AC es antes de Cristo. ¿Ya? O sea, se puede decir AC si es que los demás ya saben qué significa, y si es que no saben qué significa, entonces decimos antes de Cristo. ¿Ya? Este siglo V, y acá tenemos siglo VI. ¿Listo? Entonces recordemos números romanos también. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Que el teatro se remonta a la antigua Grecia hacia el siglo VI, ¿ya? Cuando se rendía culto al dios Dioniso, ¿ya? Dios del vino y la fertilidad. Bien, entonces había una especie de fiesta. ¿Ustedes han visto el Inti Raymi? Aunque sea por televisión. No. Ya, Eneo. A ver, el Inti Raymi es una fiesta que se celebra en Perú el 24 de junio de cada año.
bueno, el año pasado no sé si se celebró porque, bueno, por esto de la pandemia, y este año no sé cómo va a ser. Hay que estar atentos, el 24 de junio, por favor, lo hacen el mismo día, en Cusco, ¿ya? No recuerdo si es en Sacsayhuamán o es en Ollantaytambo, una de dos. ¿Qué sucede? Se juntan todas las personas así alrededor, es como una plaza así inmensa, grande, ¿ya? Y ahí se juntan las personas y hacen una representación de cómo era el imperio de los incas en aquel tiempo. O sea, las personas se visten así de incas, o sea, como vivían en aquel tiempo, está el inca principal, su esposa, los niños, o sea, todo eso es espectacular, las danzas y todo lo demás. Y hacen el sacrificio de una llama en honor al sol, al dios sol. Ustedes saben que los incas creían en el sol. ¿Listo? ¿Para qué? Para que les siga dando buenas cosechas y que no falte la lluvia, en fin, ¿no es cierto? Entonces, Para que llueva para las cosechas. exactamente. Una fiesta similar hacían los griegos en honor al dios Dioniso, que también es el dios del vino y de la fertilidad, o sea, fertilidad de las cosechas, ¿no? O sea, para que no les falte. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? También se juntaban así las personas, ¿sí? Alrededor de o sea, de una plaza, y había un personaje principal que se vestía con la piel de un macho cabrío, ¿ya? O sea, lo mataban, sacrificaban y la piel se la ponía encima. ¿Se acuerdan de Hércules cuando estaba con su piel de león encima de la cabeza? Yes. Ya, similar así, ¿no? Y varios, ¿no? Y se colocaban máscaras también, ¿no es cierto? Se ponían máscaras así y todos andaban con sus máscaras para que no los reconozcan. Y así hacían todo ese ritual, ¿listo? Ese ritual hacían así. Y entonces la persona que estaba con la piel del macho cabrío recitaba un diritambo. Perdón, un ditirambo. ¿Ese ritual era para que muera alguien o No. Era un ritual de alabanza, de agradecimiento en honor al dios Dioniso. ¿Ya? Para que el dios Dioniso los siga bendiciendo a ellos, dándoles buenas cosechas para que tengan alimento y también para que tengan uvas y puedan hacer el vino, que era la bebida preferida de los griegos. Así comenzó el teatro, ese era el origen del teatro, ¿ya? Ese era el origen, así comenzaba, con un ritual, ¿no? Entonces, esto comenzó en el campo, nos dice aquí, pero luego se llevó a algunas salas especiales en donde se hacían estos, ¿ya? La primera especie que se genera en este ritual es la tragedia, ¿ya? La tragedia. La tragedia, recordemos que son obras con final trágico, o sea, de muerte, ya mueren todos, o mueren algunas personas, o muere el protagonista, pero siempre hay muerte, y terminan llorando. ¿Listo? Ángelo. Licenciado, tengo una pregunta. Pregunte. ¿De dónde viene la uva normalmente? ¿Cómo de dónde viene la uva? pues La uva viene viene del árbol, pues, o sea, de su árbol. Del olivo, Ahora, de la semilla? del vid, viene del vid. claro, el árbol de la uva se llama vid, ¿no? El árbol de la uva se llama vid. Ahora, hay muchas especies de uvas, ¿no? O sea, Uva blanca. no, o sea, a ver, especie de uva no me refiero al color, sino me refiero al tipo de uva, ¿no? Puede ser blanca, puede ser oscura, morada, media rosadita, pero no me refiero al color, me refiero al tipo de uva, o sea, a la variedad de uva, que es indistintamente al color, ¿ya? Hay uvas que se usan para producir piscos aquí en el Perú, ¿ya? Hay uvas que se utilizan para producir vinos aquí en el Perú y también en Italia, Francia se producen. Pero hay otras uvas que solamente son comestibles. Las uvas, por ejemplo, que están en el mercado, no te van a servir para producir un vino. Esas son uvas comestibles, o sea, son uvas solamente para comer, ¿ya? No son uvas para hacer vino o cualquier otra bebida. Tampoco son para hacer vinagre, ¿ya? O sea, mucho cuidado. Hay muchas variedades de uva. Bueno, terminando con esta de la uva. La otra especie que se generó es la comedia. La comedia, recordemos que son actos muy graciosos, divertidos, donde todo es risa, ¿no? Cosas felices, ¿ya? Y de estas dos especies, la tragedia fue la que alcanza mayor importancia por el sentido de que el ser humano está sometido a la voluntad de los dioses. O sea, los dioses hacen que los seres humanos actúen según lo que ellos quieran, ¿ya? Es como que el hombre no tiene voluntad propia. Gracias a la difusión por parte de los gobernantes griegos, destacando el periodo conocido como el siglo de Pericles. Pericles era gobernador en el siglo V
Grecia. Entonces, a Pericles le interesaba mucho la cultura, y parte de la cultura es el teatro. Así que lo que hace Pericles es incentivar el teatro, o sea, las actuaciones teatrales. Por eso es que llama, bueno, no es que llama, sino que ayuda a varios autores a que representen sus obras. ¿Quiénes son esos grandes autores? Esos grandes autores, primero tenemos a ver, les voy a colocar aquí porque eso no lo tenemos aquí. A ver. Vámonos a las hojas adicionales, por favor. Acá tenemos. ¿Listo? Y lo vamos a escribir ahí. Exactamente, porque esto no lo tienen en la guía, entonces yo quiero que lo tengan aquí, por favor. Si lo tienen en la guía, entonces no. Hay tres grandes autores de la tragedia griega, pero vamos a comenzar en principio con el iniciador, ¿ya? Con el iniciador del teatro. Entonces aquí ponemos como... Ay, no me deje escribir, miren. A ver, está cargando un poquito. Ahí ponemos teatro griego. Así, teatro griego. Ay, perdón, escribí mal. Teatro griego, ¿sí? Ponemos ahí, después de teatro... Ustedes escriben bonito, yo lo hago así para que se pueda visualizar mejor, ¿sí? Ponemos iniciador. ¿Quién es el iniciador? Ah, perdón, me faltó una I. Ahí. ¿Quién es el iniciador del teatro griego? El iniciador del teatro griego es Tespis. ¿Listo? Tespis es quien inicia el griego. ¿Listo? Tespis. ¿Ya? Coloca un actor en escena. ¿Listo? Tespis es el que inicia el teatro y coloca a un actor en la escena. ¿Recuerdan del macho cabrío ese que se cubre con la piel? Él es el primer actor y lo que hace es empezar a recitar una especie de poema en alabanza a Dioniso. ¿Sí? Eso es lo que hace Tespis, ¿ya? Con un solo actor. Obviamente hay un coro que repite lo que dice ese personaje o también canta las estrofas, ¿no? Entonces han visto los coros musicales en las iglesias, en los conciertos, personas que hacen los coros del artista. Entonces algo así funcionaba el teatro. ¿Listo? Luego tenemos a los representantes oficiales del teatro. Como primer representante tenemos a Esquilo. Esquilo. A Esquilo se le conoce como el padre de la tragedia. El padre de la tragedia. Y coloca el segundo actor. ¿Ya? Coloca el segundo actor. Entonces, Esquilo se le considera el padre de la tragedia por la importancia que tienen las obras de Esquilo. Lo vamos a ver en un momento. Obras importantes como la Orestiada, que es una obra que se basa en hechos después de la guerra de Troya, que hemos visto en la Ilíada. También tiene Prometeo encadenado, que lo vamos a ver en un momento. Y Los 7 contra Tebas. ¿Ya? Son obras muy importantes que cuando estaba Pericles gobernando, se hizo pues muy famoso Esquilo, ¿no? Las representaba en todo lugar. De ahí va a otros lugares y también las vuelve a representar. ¿Listo? Después de Esquilo tenemos al famoso Sófocles. Sófocles. Licenciado, qué raros nombres. Es que son nombres griegos y antiguos. Ya no existen estos nombres. ¿Ya? Pero aún así... Licenciado, dígame. si tú le pones un nombre de estos a cualquier persona, Si fueran tus hijos, tú le puedes colocar el nombre que quieras. pero sería raro. Obviamente, ¿no? Mi nombre es raro. Yo no conozco a otra persona con mi nombre. ¿Cómo se llama? 5 puntos menos. Chara. Licenciado Chara, ¿verdad? Ese es mi apellido. Muy bien, a ver, escúcheme. Sí, son nombres bastante raros porque son griegos y antiguos, ¿ya?
Pero actualmente los nombres, digamos, no han variado mucho. O sea, siguen siendo nombres raros. Y los apellidos todavía son más raros. Había un jugador no me acuerdo su nombre. No me acuerdo el nombre o sea, de un futbolista, pero su apellido era... se me fue. El Ya, apellido pero era Esquilo. no. Hay otras personas, por ejemplo, que se pueden apellidar Shikapolitakis, por ejemplo. Algo así creo que es el apellido. Chicapolitakis. Licenciado, eso tenemos que copiar. Chipolatakis. Licenciado, Chipolatakis. un poco más va a ser Chicapolitakis. Algo así. Licenciado, tenemos que copiar eso. Sí. Yo no estoy escribiendo por gusto, ¿eh? Esto lo tienen que escribir ustedes, porque esto no lo tienen en la guía. Esto no está en la guía. ¿Y lo vamos a enviar a su WhatsApp? Obviamente. Esto yo necesito que ustedes lo tengan en la guía, ¿ya? Entonces, miren, el máximo representante de la tragedia griega, obviamente, es Sófocles. ¿Ya? Él lo supera a Esquilo. ¿Sí? Lo supera porque sus obras son maravillosas, ¿ya? Él coloca el tercer actor. Perdón. Coloca el tercer actor, o sea, ya son 3 los que van a actuar. Cuando Esquilo coloca el segundo actor, ya hay diálogo. Los 2 actores empiezan a intercambiar diálogos, ¿no? Empiezan a conversar. Cuando Sófocles coloca el tercer actor, pues ya, ¿no? La dinámica de la actuación se hace más sencilla, ¿listo? Más fácil de entender. Coloca el tercer actor, ¿ya? Tiene algunas obras, ¿ya? Por ejemplo, conocidas, ¿ah? Conocidas las obras, ¿eh? ¿Ya? Tiene algunas obras como, por ejemplo, el famoso Edipo Rey, ¿ya? Perdón. El famoso Edipo Rey, su máxima obra, ¿ya? Su máxima Licenciado, creo que usted ha leído todas las obras que pueden existir. De verdad que me faltan muchas obras por leer, pero sí, he leído una buena cantidad de obras. Y las he leído en el colegio, ¿eh? O sea, ni siquiera digan que cuando estaba estudiando para profesor. Y sí, no. Miren, yo llegué a segundo de secundaria, tercero de secundaria, y ahí encontré un profesor que era de literatura pura, y él nos empezó a enseñar literatura, y me encantó la literatura desde ahí. O sea, desde ahí he leído libros, pero así. Me he comprado, me han regalado, me los he prestado, he intercambiado, o sea, pero he leído. O sea, me gusta. Me gusta bastante la literatura. Licenciado, ¿y qué año era ese tiempo? Hace como 20 años. Debería ser en los 80 para que su pelo esté escrepado. No sé. No es en los 80, es en el 2000. En la primera década del 2000, de los 2000. Entonces, miren, Sófocles... ¿Cuántos años tiene? Muchos. Entonces, Sófocles tiene su máxima obra que se llama Edipo Rey. Es muy conocida, Edipo Rey. No sé si más adelante la vamos a ver, pero es muy bonita. Tiene 3 partes también esto. ¿Ya? Y Licenciado, ya no adelante más. Si lo Ya. vamos a leer, lo vamos a leer. No lo va a adelantar. Es que no sé, Licenciado, todavía no sé si lo tenemos más adelante. estoy en iniciado. Ya, pero vayan copiando rápido. Miren que estoy escribiendo poquito, ¿eh? Yo debería escribir más. Más adelante vamos a utilizar pizarra, ¿eh? Así que vayan acostumbrándose. Licenciado, yo tengo acá una pizarra gigante, una chiquita y otra gigante. Sí, pero yo no tengo, pues, estoy preparando, por eso. Estoy preparando para hacer eso. Muy bien. Y después de Sófocles tenemos a otro escritor que lo supera, a Sófocles. Y en él tenemos a Eurípides. Eurípides, ¿listo? Este Eurípides también es un... Licenciado, eso tenemos que hacer son preguntas. No, eso es teoría, tienen que copiar eso. Eso es teoría, eso no son preguntas. Ay, ya, gracias, licenciado. Pensé que nos iba a dejar tareas. No, eso ustedes tienen que copiar, porque no voy a traer eso. Ya, ese es Eurípides, entonces vayan copiando mientras me acuerdo de una obra de Eurípides. Pero para eso lo voy a mandar al WhatsApp para que lo copiemos. Para que lo No, ya deben Se estar copia copiando. ahorita. Si Ya estás deben en estar clase, estás en copiando. clase para copiar. Claro, o sea, yo no voy a mandar eso al grupo. ¿Qué están haciendo si no están copiando? A ver. Licenciado, yo copié la mitad del texto.
Así A que ver, esto ahí no está, lo- eso es, muy bien, así, copiando. ¿Ya? Estoy Licenciado, copiando. Ya voy a terminar. Tengo manitas en el licenciado porque me parece que todas las cámaras están apagadas. Sí, yo también, por eso digo que no los veo, pero deben estar copiando ustedes, obviamente me lo van a mandar. Yo estoy en Licenciado Eurípides. Eurípides yo puse. Uripis. Eurípides, ¿Eh? Eurípides. Euripides. Licenciado, yo puse licenciado, Eurípides. licenciado Dígame. Eurípides, ¿va a seguir escribiendo? Claro. Ah, ya, licenciado, es que yo pensé que eso no me era. Hasta, ay, perdón, Licenciado, tanto va a escribir. por supuesto. No, aquí termina, nada más. Aquí termina. Estoy escribiendo poquito. Si les estuviera enseñando, si les Poquito, estuviera, licenciado, poquito. si les estuviera enseñando de forma presencial, no tendrían tiempo siquiera de preguntar. Ustedes se acuerdan de su pizarra, ¿no? Del salón. Sí, es gigante. Ya. No quedaría espacio blanco en la pizarra. Me metí al colegio cuando yo estaba en la cuarentena. La Licenciado, pizarra estaría llena. la última vez que lo vimos en presencial y la última vez que nos vio a todos fue el primer día de clase. Porque de ahí cancelaron clases, volvieron a cancelar clases, volvieron a cancelar clases. De ahí de ahí, Hasta el son, día de hoy estamos esperando a volver a clases presenciales. yo quiero ir, porque acá hacen mucha bulla, el vecino está que tarrajea con su música. Sí, acá mi vecino también está que hace no sé qué cosa en su casa. Ay, Dios Bueno, mío. pero ya llamé a la policía. Muy bien. A ver, entonces esa parte. Policía, me están robando. No, es que hacen mucha bulla, hacen escándalo y cuando continúan así, recuerden que no se pueden hacer reuniones por esta situación. Entonces yo llamo a la policía para que los detenga, pues. Licenciado, usted ya se volvió aliado de los policías. No, Yo creo que sí. no me caen muchos policías. Pero ya, terminemos. Dígame, a ver, un minuto para que terminemos. Porque tenemos que continuar con esta parte. Mi abuelo es policía. Ya, a ver. Ya, dejemos hablar de los policías. Terminemos. Un minuto. Son 23, 24. Yo. Pues mi abuelo Arriba. tiene un revólver. Listo, muy bien. Ya son Terminé. 24. Vamos, voy para arriba. Listo, muy bien. Ya, entonces, esto, un resumen de los trágicos. Todavía nos falta, mira, esto solamente es de la parte de la tragedia, ¿eh? Todavía nos falta la parte de la comedia. ¿Ya? Licenciado, a mí me gusta la comedia, pero cuando se trata de escribir sobre comedia, ahí sí que no. Escribir obras no es tan sencillo. ¿De qué año es su computadora? ¿De qué qué? ¿De qué año es su computadora o laptop? ¿De qué año se refiere? Mm, ¿Del 2016? creo. Su computadora debe de ser de 1999. No, mi computadora creo que es del 2015. Existían las computadoras, Arlet. ¿Qué? Mi computador es del Ya, 2002. listo, vamos para arriba, continuamos rápidamente. Licenciado, todavía no. Licenciado, No, ya es mucho tiempo, nos demoramos demasiado. Licenciado, 2 minutos. Rápido, cuento 5. Cuento 5, vamos. 1, Uno. 2, 3, 4, 5, listo. 2, 3, 4, 5. Ya terminé, licenciado. listo, 5, vamos para arriba. Licenciado, Bien, debió entonces- contar en inglés. Licenciado, espere un ratito, podemos. Eso es un resumen, ya, un resumen de lo que es Licenciado, los estaba a punto de representantes del acabar, teatro griego, sube, qué malo. sobre todo de las, ¿cómo se llaman? Eso de la no es tragedia. bueno. Pero me voy a lavar la mano porque están pegajosas por el sudor. Y porque Ay, acabo no de... eso, mi Están sudados por... Licenciado, yo lo hice lento y contento y terminé, creo que antes que todos. Listo, muy bien, a ver. Licenciado, por favor, me falta.
Me faltan un par de palabras y ya está. Un par, solo son dos. Juan, te voy a enviar la foto. Obras, 2 puntos, las vacantes, es lo que te debe faltar. Muy bien. Miren, entonces, Pericles se encarga de hacer eso, ¿no? Entonces aparecen estos autores, Esquilo, Sófocles, con sus obras maravillosas, luego Eurípides, y empiezan a emplear el teatro de forma diferente. Sófocles, Esquilo, como dijimos, coloca un solo actor. Él es el que recita todo, ¿no? Era como que recitas un poema y los demás te respondían a lo que tú preguntabas. Cuando Esquilo coloca el segundo actor, ahí ya hay diálogo, ya empiezan a hablar los actores y la parte del coro empieza a disminuir de cantidad de personas. Entonces ya no es tan necesario. Cuando aparece Sófocles, ya Sófocles coloca un actor con 3. Esos 3 actores ya hacen más dinámica la actuación. ¿Listo? Y así van haciendo todo eso. Y bueno, pues el teatro va evolucionando a través de los años, ¿no es cierto? Sobre todo en el teatro de Italia, el teatro de Francia, el teatro de Inglaterra, en fin, hasta que llega a nuestros días. No sé si ustedes han ido a ver alguna vez alguna función de teatro. Teatros. ¿Perdón? ¿Por qué Perú no tiene teatros? Perú tiene teatros. Aquí en Arequipa Entonces, hay Licenciado, pero aquí en Arequipa no hay teatros, que yo sepa. teatros. O sea, Tipo- teatro, a ver, dígame, a ver, alto. teatros como un circo. Teatros como el lugar, el edificio. Sí, licenciado. El lugar. En Arequipa tenemos el teatro municipal, que está en la calle Mercaderes. ¿En serio? ¿Y ¿Es qué con eran en Pizarro esos teatros? o es con Perú? ¿Nunca han ido a un teatro? No. ¿Qué eran en esos teatros? Bueno, No. esperemos que pase esta situación y que tengan la oportunidad de ir a un teatro, pero es bastante bonito. Licenciado, Tenemos un teatro municipal. El teatro debe ser muy aburrido. Tenemos el teatro Ateneo, tenemos el teatro de la NEA, ¿ya? Tenemos el teatro Umbral, que queda en la calle San Francisco. Tenemos el teatro de Patacala, tenemos el teatro también de Arte Escénica y el teatro de la casona, no recuerdo el nombre, pero hay varios teatros, edificios. ¿Y hay los varias teatros? agrupaciones. Mayormente, ¿qué obras dan? Depende de las obras, depende. ¿Cómo que depende. depende? O sea, depende de lo que quieran presentar los productores, pues. Ahora, Yo- hay varios grupos yo teatrales igual también. pregunto. A ver, escúchame, hay varios grupos teatrales, ¿ya? En Arequipa. Tenemos grupos teatrales como El Umbral, que tiene su teatro y a la vez tiene su grupo teatral. Es muy bueno. Ahí se celebra la Semana del Teatro en marzo. Tenemos el grupo teatral de Calapata, el grupo teatral Teatrando, el grupo teatral Arte Escénica, el grupo teatral Panda, el grupo teatral Gallito de Papel, el grupo teatral también La Casona, Arte y Cine, y bueno, otros grupos teatrales por ahí, o sea, son varios, o sea, en Arequipa ha abundado el teatro, está abundando el teatro. Yo he pertenecido, miren, yo hice talleres de teatro, yo estudié con el Instituto Nacional de Cultura, con el INC, ¿ya? Y luego llevé también talleres en Gallito de Papel, la primera versión de Gallito de Papel, ¿ya? Durante casi un año, ¿ya? Licenciado, Sí. ya cambié de Licenciado, copia, ¿cómo va a me ser quedan famoso Entonces- para usted? Ya, así. Licenciado, a lo Luego mejor hice- es famoso. Luego hice audiciones, hice castings también para obras, solo me recibieron en dos, en 2 obras, una que fue para la representación de los 500 años del Quijote de la Mancha, en el 2015, el 2018, no, perdón, el 2018, también hice un Licenciado, casting, en también ese para el Quijote. entonces ya estaba en el colegio, en secundaria. No, estuve en el 2019, todavía no. Licenciado, algo me dice que usted hizo de Don Quijote. No, de Don Quijote hizo mi compañero, que era más parecido, era más flaquito. Era más barba blanca. Sí, ¿listo? Entonces así. Ya. Luego ¿Y también usted hice de qué hizo? yo hice del sacerdote, cuando se escapa Don Quijote y va y lo trae. O sea, el que lo cuida ahí, junto con su sobrina. Ojalá, de Sí. los pelos. Luego también hice casting para una película, pero ahí sí ya no me recibieron. Fueron varios los castings. Bueno, y así, ¿no? Luego, Claro, luego licenciado, para tuve la una oportunidad, película, ¿quién no va a querer actuar? claro, pero fueron muchos al casting. Luego tuve la oportunidad de dirigir el teatro, o el taller de teatro
del instituto donde estaba estudiando también durante dos años, ¿no? Y sacamos algunas presentaciones también. Muy bonito. Muy, muy bonito. Bien, entonces Licenciado, no continuamos. entiendo, lo que no entiendo es por qué los profesores nunca dicen su edad. Es que es relativo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, continuemos. Vamos, a ver, vamos a una pequeña pausita. A ver, vamos a ponernos de pie. A ver, póngase de pie. No se ve mi cabeza. Que estoy de pie. Ahí está mi cabeza, pero no veo. Mi cámara Yo porque también está estoy apagada. Ahí de está, listo, ahí, listo, muy bien, ahí está, de pie. Ah, bien. A ver, vamos a levantar nuestras manos así por encima de la cabeza, de aquí arriba, ya, de pie. ¿Estás de pie? Te veo sentada. Sí, mi cámara está prendida, pero Ese no es está el conejo. Ya, a ver, vamos a colocar las manos encima, pero las manos, o sea, juntas por encima de la cabeza, y vamos a levantar hacia arriba, listo, vamos a levantar hacia arriba, vamos a quedar de puntitas, las dos así, estiramos, contamos hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, bajamos. Ah, ay, ¿qué tal estirón? Muy bien. Y ahora vamos a juntar nuestras manos aquí al frente, como cuando saludan los japoneses, y vamos a girar para el lado derecho 5 veces, listo, despacio, solamente de la cintura para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Ahora para el lado izquierdo, pero suave, no lo van a hacer fuerte, ¿ah? Suave, despacio. Vamos, para el lado izquierdo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, muy bien. Ahora sí. Vamos a regresar otra vez, las manos arriba de la cabeza y estiramos otra vez. Y contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Eso es. Ahí nos hemos dado una pequeña estiradita para nuestro cuerpo. Eso. Licenciado, ¿puedo ir al baño un rato? Rapidísimo, por favor. Ahí está. Muy bien. Ahí. Licenciado, yo también puedo ir al baño. Rápido, por favor, porque vamos a empezar a explicar la parte de las características. Muy bien, entonces ahí estamos, para no quedarnos estáticos toda la hora. ¿Ya? Siempre es bueno una estiradita así. Unos movimientos al cuerpo. Muy bien, para ayudar a la circulación. Bueno, continuamos entonces con las características. Miren, cuando hablamos del teatro, el teatro tiene ciertas características. Bueno, cuando hablamos del teatro antiguo, ¿no? Del teatro griego, aquí. Y vemos que la primera característica, a ver, lean las características. Ángelo. Características. Ya. Características. Tenía finalidad didáctica. La vestimenta eran mantos y túnicas. Se utilizaban máscaras y zancos. No participaban las mujeres. Se buscaba la catarsis o purificación del alma. Muy bien. Entonces, una de las primeras características, como dice, es que era de finalidad didáctica. ¿Qué quiere decir? Que tenía una enseñanza. Cada una de las obras representadas de estos grandes autores, Esquilo, Sófocles, Eurípides, tenían una finalidad de enseñar algo a las personas de ese tiempo, ¿no? Por ejemplo... O sea, como una moraleja. Claro, algo así, como una moraleja, ¿no? Pero al final no nos dice la moraleja, pero toda la obra nos tenía que enseñar algo. O sea, se enseñaba algo a través del teatro. Por ejemplo, en la obra La Orestiada, aquí está la Orestiada, de Esquilo, ¿ya? Nos enseña cómo se imparte la justicia en Atenas, cómo se impartía, o sea, cómo se hacía justicia en Atenas, ¿ya? En la obra Edipo Rey de Sófocles se enseñaba que el hombre no puede escapar a su destino, o sea, que los dioses controlan la vida de los hombres, y así sucesivamente, ¿no? Varias cosas, ¿ya? La vestimenta eran mantos y túnicas, o sea, no habían vestuarios como ahora, ¿no? Que se disfrazaban y todo, no, solamente se ponían así como una frazadita, como un chal, así encima o encima de la cabeza y ya, nada más, ¿no? No había mayores, trajes para vestirse. Se utilizaban máscaras y zancos. ¿Ah? ¿Saben qué son los zancos, no? No. No. Ya, los zancos son unos palos, ya, bueno, depende del tamaño, pueden ser desde 30, 50 o 1 metro,
¿ya? 30 centímetros, 100 centímetros de alto. Y son palos que tienen, a ver, no tengo por aquí ningún palo. Ya, a ver, Un lápiz podría ya, a ser ver, un palo. ya, miren mi lápiz, bueno, el lapicero que tengo aquí, ya, imagínense que esto mide 50 centímetros, digamos, ¿ya? Entonces, a la altura de 40 centímetros o 30 centímetros, va a tener como un taquito, o sea, un palito o una madera colocada ahí, pero un poco más ancha, ¿ya? Esto se hace de dos, o sea, son dos pares. ¿Y qué sucede ahí? Ahí se colocan sobre esos tacos que se han clavado a ese palo, ahí se colocan los pies y se amarran. O sea, los zancos servían para que las personas partieran más altas, ¿no? Y así caminaban. ¿Han visto los saltimbanquis? Esos cuando hacen, no sé, ferias o pasacalles y hay unos payasos Sí. así, tienen las piernas largas. Sí. Ajá. Ya, ellos tienen zancos, pues. Esos son zancos, lo que usan son zancos. No es que sus piernas sean largas, no, esos usan zancos. Licenciado, Dígame. entonces esos payasos que vemos así que caminan alto. En la FIA. Ajá, esos usan zancos, ¿no? Lo que usan son zancos, ¿no? Y esos zancos deben medir por lo menos 1 metro, 1,5 metros, ¿no? Por ahí. En la FIA, cuando la FIA estaba abierta. Claro, ahí por ejemplo, ¿ya? Entonces, y no es tan fácil caminar con eso, ¿ah? O sea, es cuestión de práctica, ¿ya? Ahora, si te da miedo de las alturas, peor, no vas a poder caminar. Bueno, usaban esos zancos y usaban máscaras, ¿ya? ¿Para qué utilizaban máscaras? Miren, aquí abajo dice que no participaban las mujeres, solamente participaban varones. Entonces, usaban máscaras. Máscaras para parecer mujer, ¿o qué? Exactamente, ¿no? Entonces, si había personaje de una mujer, un varón se colocaba la máscara de una mujer, o parecía una mujer, y hacía el papel de mujer, pues, ¿no? Así. ¿Ya? Eso es lo que pasaba. Y se buscaba la catarsis o purificación del alma. O sea, ¿qué quiere decir? Que es como expiar tus pecados, ¿no? O sea, lo hacías para que te sientas bien contigo mismo, para que al final te liberes de toda la carga negativa o de los malos actos que hayas hecho. A eso se refieren las características del teatro. Así se inició. Ahora ya es una cuestión más cultural, ¿no? De transmitir cultura, representar. Siempre también creo que hay una finalidad didáctica, eso creo que no pasa. La vestimenta ahora es tiene mucha variedad, ¿sí? Los trajes son distintos, diversos, ¿ya? Y se siguen utilizando máscaras en algunos casos, o maquillaje, ¿no? O maquillaje, ¿ya? Ahora sí participan las mujeres, ¿ya? Participan las mujeres. El grupo teatral Panda, sí, el grupo teatral Panda solamente está conformado de mujeres, son puras mujeres, no hay varones ahí. ¿Licenciado, es cierto que en Hollywood se fabrican más películas? No se fabrican, se producen. Sí, se producen. Licenciado, ¿y una mujer cómo hace para hacer voz de hombre y cómo hace un hombre para hacer voz de mujer? Bueno, en la antigüedad, sí, en el teatro griego, escúchame, en el teatro griego solamente hacían representación física, o sea, ellos no hablaban, solo hablaba el principal. Ahora, en la actualidad, es muy difícil que las mujeres hagan voz de hombre y que los hombres hagan voz de mujer. Yo puedo hacer voz de ambos, mujer. ambos actúan, entonces no hay A ver. necesidad de que yo cambie la voz. No hay necesidad. No hay necesidad de eso. Ahora, si es que era la necesidad, ¿ya? Las mujeres hacen voz de hombre volviendo la voz más grave. Más grave. Ya no hablan agudo, hablan más grave, como hombre, pero más fuerte. Y los hombres al revés, ¿no? Hacen la voz más aguda. ¿No? Más aguda. Licenciado, Dígame. también en una película donde un actor tenía un gemelo, pero también era hombre, pero se vistió de mujer y no sé cómo le hizo para hacer tan perfectamente la voz de mujer. Yo sí puedo hacer. El cine es diferente. ¿Ya? El cine, a ver, alto. El cine es diferente. El teatro, estamos hablando de teatro, no de cine. El cine es algo diferente, no tiene que ver mucho con el teatro porque incluso hasta los efectos y la actuación y todo, o sea, es muy, muy diferente. Es totalmente armado. El teatro todavía se puede considerar un poco más real porque es en vivo, ¿ya? O sea, no puede equivocar porque es la puesta en vivo. El público viene a verte a las 7 de la noche y tú actúas a partir de las 7 de la noche hasta las 8, digamos, ¿no? En cambio, en el cine, todas las escenas son remarcadas, pausadas, cortadas, entrecortadas. Te equivocaste, vuelven a grabar y así sucesivamente, hasta que presentan el producto final. Pero en el teatro no, en el teatro es en vivo. O sea, si te equivocaste, no, o sea, no te puedes equivocar, ¿no? Te equivocaste, ya la malograste, tienes que saber cómo arreglarlo, ¿ya? Es muy diferente.
Bueno, continuamos. Esquilo dijimos que era uno de los máximos representantes de la tragedia griega. Y se le considera el padre del teatro griego, ¿no? O el padre de la tragedia. Bueno, vamos a ver con Esquilo. Enrique. Leamos Esquilo. Sí, licenciado. Esquilo. Esquilo, dramaturgo, nacido en Eusis en 525 antes de Cristo, conocido como padre de teatro griego. Quiso mucho a su país, expresando gran sentimiento nacionalista. Le dio forma al teatro tradicional. Inserta el segundo acto deuteragonista. Aumentado el número de actores en escenas y con ello desarrollando el diálogo, conocido también por sus trilogías, pues la mayoría de sus obras estaban divididas en tres partes. Muy bien, entonces él usa trilogías, o sea, las obras divididas en tres partes, ¿no? Así como hay películas en tres partes, ellos escribían obras en tres partes. La primera parte, la segunda y la tercera. Pero era todo un conjunto, o sea, todo se presentaba de forma global, en una sola presentación, ¿ya? No es que hacían un día la primera parte, otro día la segunda parte, no, o sea, todo lo hacían. Ya, muy bien, vamos. Las obras que tenía Esquilo, Piero. Ya, licenciado. Esquilo, dramaturgo, nacido en Eusis en 525 antes de Cristo, conocido como padre del teatro griego. Quiso mucho a su país, expresando gran sentimiento nacionalista. Le dio forma al teatro tradicional. Piero, un segundo. Las obras, por favor. Yo lo puedo leer. Odestiada, las suplicantes, los persas, los 7 contra Tebas. Y Prometeo encadenado, ¿sí? Entonces, estas son las obras de Esquilo. No tiene muchas, miren, pero es muy reconocido la importancia de estas obras que tuvo en aquel entonces, ¿no? La Orestiada es una de sus obras más conocidas, si no es que, bueno, es la obra más representativa de Esquilo. Esta obra, La Orestiada, trata sobre la vida de Agamenón. ¿Se acuerdan ustedes de la Ilíada? Sí, licenciado. Ya, listo. Después de la Ilíada, Agamenón regresa a su casa, ¿no es cierto? Va a regresar. Pero ¿qué sucede? Se trae con ella, con él se lleva a Casandra. Es como una bruja, una divina, ¿no? Es como que mira el futuro o algo así. Entonces, cuando están llegando a su casa, o a la ciudad, Casandra le dice a Agamenón que no entren, porque si entran, los van a matar. Y Agamenón le dice, pero ¿quién nos va a matar si dentro de mi casa solamente está mi esposa? Que era Clitemnestra. Pero sucede lo siguiente, antes de la guerra de la Ilíada, antes de que se vayan a la guerra, ya, o sea, 10 años antes, para que ganen la guerra, Agamenón había hecho un sacrificio. Dice el mito que había sacrificado a su hija, ¿ya? A su hija Efigenia. Y por eso es que Clitemnestra le guardaba rencor, no lo quería ya a Agamenón. Así que durante estos 10 años, se había confabulado con Egisto, ¿ya? Que se había convertido en su amante, y entonces, como ya se enteraban de que la guerra de la Ilíada había terminado y que estaba regresando a Agamenón, habían ideado un plan para matarlo. Así que por eso, cuando
Casandra y Agamenón llegan a la puerta del palacio de Agamenón, obviamente, no quiere entrar porque sabe, presiente, les dije que es media bruja, ¿no? Presiente que lo van a matar. Entonces, cuando entran al palacio, efectivamente, pues Clitemnestra junto con Egisto matan a Agamenón y a Casandra. O sea, los matan a los dos. ¿Ya? Los matan a los dos. Mueren. Y bueno, faltan 2 partes más que ya no les voy a contar porque estamos en hora. ¿Ya? Lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Les prometo la siguiente clase les voy a mostrar un video explicando la parte de la Orestiada y vamos a hablar también sobre el mito de Prometeo. ¿Bien? Ok. Nos quedamos ahí y luego ya vamos a Hasta luego. hacer lo que corresponde. Nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima. Hasta la próxima clase. Muy bien, terminamos ahí, jóvenes y señoritas. No se olviden de tomar sus medidas Hasta la preventivas, por próxima, favor. licenciado. Lavarse las manos con agua y jabón, doble mascarilla faciales que van a salir para el cual va a desinfectarse. Hasta Y luego. abríguense, por favor, porque Hasta luego, licenciado. nos vemos, cuídense. Nos vemos. Cuídense mucho las manos. Hasta luego. Igualmente ustedes. Cuídense mucho. Igualmente, cuídense, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ahí está, mira Kevin con su títere. Muy bien, hasta luego, cuídense.